Imagina esto. Despiertas, el sol apenas empieza a asomarse y el mundo aún está en calma. El silencio de la mañana te envuelve y en ese momento, antes de que el caos del día se apodere, tienes una oportunidad única. Es el momento perfecto para conectar con algo más grande, algo que te dará la fuerza, la paz y la dirección que necesitas para enfrentar lo que venga. Ese algo, o más bien alguien, es Dios. ¿Por qué es tan importante comenzar tus mañanas con Dios? Porque la forma en que comienzas tu día puede determinar cómo lo vivirás. Todos hemos tenido esos días en los que desde el primer momento sentimos que todo sale mal. Quizás te levantaste tarde, te saltaste el desayuno, o simplemente te encontrabas con un mal presentimiento. Esos días es como si una nube oscura te siguiera a todas partes. Pero, ¿qué pasaría si cada día comenzara con luz, con propósito, con la bendición de Dios guiando cada paso? Comenzar tus mañanas con Dios no es solo un hábito piadoso. Es una estrategia poderosa para transformar tu vida. Es un ancla que te mantiene firme cuando las olas de la incertidumbre golpean. Es un refugio donde encuentras paz en medio del ruido. Es un faro que ilumina tu camino cuando todo parece oscuro. No se trata de rituales vacíos, sino de un encuentro sincero, un momento en el que alineas tu corazón con el de Dios y permites que su presencia te envuelva. Al despertar, tu mente está fresca. Tus pensamientos aún no han sido contaminados por las preocupaciones del día. Es en ese estado de claridad donde puedes escuchar su voz más claramente, donde puedes recibir su guía sin distracciones. Es un momento de intimidad, un espacio donde te encuentras con tu Creador y le dices: Señor, aquí estoy, guíame hoy, muéstrame el camino, dame la sabiduría para enfrentar lo que venga. Cuando haces de este encuentro matutino una prioridad, algo increíble sucede. No solo cambian tus mañanas, cambia toda tu vida. La paz de Dios comienza a fluir en cada decisión. Su fuerza te sostiene en cada desafío. Y su amor te recuerda constantemente que no estás solo. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, cuando empiezas tu día con Dios, estás asegurando que no caminarás solo. Estás invitando al Rey del Universo a tomar el control, a guiarte, a protegerte y a llenarte de su gracia y poder. Así que, ¿por qué no darle a Dios lo primero de tu día? ¿Por qué no hacer de esa primera hora, minuto o incluso segundo, un tiempo sagrado donde te conectas con Él? Este simple acto puede marcar la diferencia entre un día lleno de estrés y un día lleno de paz. Entre un día sin dirección y un día con propósito. Entre un día solitario y un día acompañado por su presencia. En este video, vamos a explorar juntos el poder de empezar cada mañana con Dios. Vamos a sumergirnos en cómo este pequeño cambio puede tener un impacto gigantesco en tu vida diaria. Veremos cómo al hacer de Dios tu primer pensamiento, tu primer agradecimiento y tu primera conversación del día, todo lo demás se alinea. Y lo haremos paso a paso, con ejemplos prácticos, con enseñanzas bíblicas y con un tono que te invite a reflexionar profundamente. Prepárate, porque lo que viene no es solo un hábito más, es una transformación,
una manera de vivir que te conectará de una forma más profunda con Dios y te permitirá experimentar su poder, su paz y su propósito en cada aspecto de tu vida. No subestimes el poder de lo simple, porque en esa sencillez, en ese primer encuentro del día, hay una fuerza que puede cambiarlo todo. Ahora que hemos establecido la importancia de comenzar nuestras mañanas con Dios, vamos a profundizar en cómo puedes hacer esto de manera práctica y significativa en tu vida diaria. No se trata solo de añadir una tarea más a tu lista de cosas por hacer, sino de crear un espacio sagrado donde Dios sea el centro de tu día, desde el primer momento. Piénsalo así. Todos tenemos rutinas matutinas. Algunos se levantan y van directo al café, otros revisan el teléfono antes de salir de la cama, y algunos corren a prepararse para el trabajo o la escuela. Pero, ¿qué pasaría si en medio de todas esas actividades pudieras detenerte, aunque sea por un instante, y poner todo en pausa para estar con Dios? Ese momento, aunque sea breve, tiene un poder increíble. Puede ser una simple oración, un agradecimiento sincero por un nuevo día, o incluso un momento de silencio donde solo escuchas su voz en tu corazón. No importa cómo lo hagas, lo importante es que tomes ese tiempo para alinearte con Él, para sintonizar tu corazón con su voluntad. A partir de aquí, vamos a desglosar diferentes maneras en que puedes empezar tus mañanas con Dios. Cada una de estas prácticas tiene su propio valor y propósito, y lo más importante es que las adaptes a tu vida de una manera que se sienta natural y sostenible. No se trata de hacer todo al pie de la letra, sino de encontrar lo que funciona para ti y permite que esa conexión divina sea genuina. Vamos a explorar juntos estas prácticas, una por una, para que puedas ver cómo cada una puede transformar no solo tu mañana, sino todo tu día. Prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo teoría. Son herramientas que, si las aplicas con intención, pueden traer una paz y una fuerza renovada a cada área de tu vida. Imagina que abres los ojos por la mañana y antes de que cualquier pensamiento cruce tu mente, decides enfocarte en una sola cosa: agradecer. Sí, agradecer a Dios por este nuevo día que te ha regalado. Puede parecer un gesto simple, pero créeme, es mucho más profundo de lo que parece. La gratitud es una llave que abre puertas. Cuando agradeces, algo en tu interior cambia. En lugar de comenzar el día pensando en lo que falta, en lo que no tienes o en los problemas que podrían surgir, empiezas con una perspectiva de abundancia. Estás reconociendo que, aunque no todo sea perfecto, hay cosas por las que puedes estar agradecido. Y ese cambio de enfoque tiene un impacto directo en tu estado de ánimo, en tu energía y en tu capacidad de enfrentar el día con una actitud positiva. Entonces, ¿cómo puedes practicar esta gratitud de manera concreta? Es muy sencillo. Cuando te despiertes, antes de levantarte de la cama, tómate un minuto para agradecer a Dios. Puede ser por cosas grandes, como la salud, la familia, el trabajo, o por cosas pequeñas, como el aire fresco que entra por la ventana, el sonido de los pájaros, o simplemente el hecho de estar vivo. Lo que importa es que reconozcas esas bendiciones y las presentes ante Dios con un corazón agradecido. Aquí es donde ocurre la magia. Al hacer de la gratitud tu primer pensamiento del día,
Estás entrenando tu mente para ver lo positivo, para enfocarte en lo bueno, en lo que tienes, en lugar de lo que te falta. Y cuando haces esto con regularidad, notarás cómo la manera en que enfrentas los desafíos cambia. En lugar de sentirte abrumado por las dificultades, te darás cuenta de que tienes mucho por lo cual agradecer, y eso te dará la fuerza para seguir adelante. Además, la gratitud no solo te beneficia a ti, sino que también es una forma de honrar a Dios. Al agradecerle por lo que te ha dado, estás reconociendo su provisión, su amor y su cuidado constante. Es una forma de decirle: Señor, confío en ti, sé que estás en control y sé que todo lo que necesito, tú me lo proveerás. Así que cada mañana, haz un esfuerzo consciente por empezar con gratitud. No tiene que ser algo elaborado, incluso una oración sencilla como «Gracias Dios por este nuevo día» es suficiente. Lo importante es que lo hagas de corazón, con sinceridad, y que permitas que esa gratitud te acompañe a lo largo del día. Recuerda, cuando agradeces, estás abriendo tu corazón a recibir más bendiciones. Estás alineándote con el flujo de la gracia divina, y eso tiene el poder de transformar no solo tu día, sino tu vida entera. ¿Ves lo poderoso que puede ser este pequeño cambio? Empezar tu día con gratitud no solo mejora tu estado de ánimo, sino que también te conecta con Dios de una manera profunda y significativa. Es un recordatorio de que no importa lo que suceda, siempre hay algo por lo cual agradecer, y eso es suficiente para encontrar paz y propósito en cada amanecer. Después de dar gracias, es importante que te tomes un momento de silencio. Sí, un momento donde no hables, no pienses en lo que tienes que hacer, ni en las preocupaciones que están a la vuelta de la esquina. Solo silencio. Este espacio es vital porque en el silencio Dios habla. Vivimos en un mundo tan lleno de ruido, de distracciones, de cosas que compiten por nuestra atención, que a veces olvidamos lo poderoso que es simplemente estar en silencio, en su presencia. Es en esos momentos de quietud donde puedes sentir la paz que solo Dios puede ofrecer. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aquí no se trata de un silencio vacío. Se trata de un silencio que está lleno de intención. Es un tiempo donde permites que Dios tome el control de tu mente y de tu espíritu. En ese momento puedes meditar en su palabra, en una escritura que hayas leído, o simplemente estar abierto a lo que Él quiera decirte. Puede que en esos minutos no escuches nada en particular, y eso está bien. A veces el simple hecho de estar en su presencia es suficiente para renovar tu espíritu. Una forma práctica de hacerlo es abrir tu Biblia y leer un pasaje, algo breve, tal vez un versículo o dos. Después de leerlo, cierra los ojos y reflexiona sobre lo que significa, sobre cómo se aplica a tu vida hoy. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de estas palabras? ¿Qué quiere que aprenda o cambie en mi vida? Permite que ese versículo se hunda en tu corazón y que sus palabras te acompañen durante todo el día. Este tiempo de silencio y meditación no tiene que ser largo ni complicado. Puede durar 5 minutos o 15. Lo importante es que lo hagas con un corazón dispuesto. Verás que esos pocos minutos de quietud, donde simplemente te sientas en la presencia de Dios y meditas en su palabra,
tienen un impacto increíble en cómo enfrentas el resto del día. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando empiezas el día corriendo, todo parece ir mal? Te sientes apresurado, ansioso, como si estuvieras siempre un paso detrás. Pero cuando tomas un momento para estar en silencio con Dios, es como si el tiempo se expandiera. Te sientes más centrado, más en paz, y las cosas fluyen de una manera diferente. No es que los problemas desaparezcan, sino que ahora tienes la calma y la sabiduría para manejarlos. Entonces, te animo a que cada mañana, después de agradecer, dediques un tiempo al silencio y a la meditación. No necesitas decir nada, solo estar. Deja que Dios hable a tu corazón. Deja que su paz te envuelva y lleva esa serenidad contigo mientras avanzas en tu día. Porque cuando tu día comienza en paz, con la mente clara y el espíritu alineado con Dios, estás preparado para cualquier cosa que venga. La oración es esa conversación íntima, ese momento donde puedes abrir tu corazón sin reservas. No necesitas palabras complicadas ni seguir un guión perfecto. Se trata de ser sincero y honesto con Dios. A veces pensamos que la oración tiene que ser formal, que debemos encontrar las palabras correctas. Pero en realidad, Dios solo quiere que hables con Él, tal como lo harías con un amigo cercano. Imagina esto. Después de haber agradecido y haber tomado un tiempo de silencio, decides hablar con Dios sobre lo que hay en tu corazón. Puede ser algo tan simple como pedirle que te guíe durante el día, o puede ser una conversación más profunda donde compartes tus preocupaciones, tus alegrías, tus miedos y tus esperanzas. No hay un límite en lo que puedes decirle a Dios, y lo más asombroso es que Él está allí, escuchando cada palabra. La oración matutina no solo establece el tono para el resto del día, sino que también te da la oportunidad de entregar a Dios todo aquello que te pesa. Tienes una reunión importante. Ora por sabiduría. Estás lidiando con un problema familiar. Pídele paz y resolución. ¿Te sientes abrumado por las responsabilidades? Entrega esas cargas a Dios y confía en que Él te dará la fuerza para llevarlas. En la oración, encuentras refugio y dirección. Y lo más importante, encuentras un recordatorio constante de que no estás solo. Una de las cosas más poderosas de la oración es que no necesitas verla como un monólogo. Aunque muchas veces no escuches una respuesta audible, Dios responde de maneras que a veces no esperamos. A través de un sentimiento de paz, de una idea que surge en tu mente o de un cambio en las circunstancias, Él te muestra que ha escuchado y está actuando. Es una comunicación bidireccional, donde tú hablas y Él responde a su manera y en su tiempo. Algo que he encontrado muy útil es empezar con una oración sencilla al despertar. Algo que no te tome mucho tiempo, pero que te permita centrarte en Dios. Puede ser algo como: Señor, gracias por este nuevo día. Guía mis pasos, dame sabiduría y ayúdame a reflejar tu amor en todo lo que haga hoy. Con el tiempo, notarás que esa breve oración comienza a hacer una diferencia en cómo enfrentas tus desafíos diarios. Y si un día te sientes sin palabras, recuerda que la oración no siempre requiere de ellas. A veces,
El simple hecho de estar en la presencia de Dios con un corazón abierto es suficiente. Él conoce tus pensamientos y lo que necesitas antes de que se lo pidas. Así que, en esos momentos en los que no sepas qué decir, simplemente inclina tu corazón hacia Él y permite que su paz te llene. Orar por la mañana no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también te da una perspectiva diferente para enfrentar lo que venga. Es como poner una armadura espiritual antes de salir al campo de batalla. No importa lo que enfrentes durante el día, cuando has hablado con Dios por la mañana, tienes la confianza de que Él está contigo, guiando cada paso, protegiendo tu camino. Y recuerda, la oración no tiene que detenerse después de ese momento matutino. Puedes continuar esa conversación a lo largo del día, en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero empezar tu mañana con oración es clave para asegurar que desde el primer momento estás alineado con Dios, confiando en su plan y descansando en su amor. Así como tu cuerpo necesita alimento para tener energía, tu espíritu también necesita ser alimentado. Y no hay mejor alimento espiritual que la palabra de Dios. La Biblia es más que un libro. Es una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y dirección. Al comenzar tu día con la palabra de Dios, estás equipándote con todo lo que necesitas para enfrentar cualquier desafío que venga. Imagínate esto. Te despiertas, das gracias, te tomas un momento de silencio, oras y luego abres tu Biblia. No tiene que ser un capítulo entero ni un pasaje largo, solo un versículo o dos, algo que puedas meditar durante el día. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad de ese tiempo que pasas con la palabra. Cuando lees la Biblia por la mañana, estás llenando tu mente con pensamientos de verdad, de esperanza y de fortaleza. Estás preparando tu corazón para lo que sea que el día traiga. Si comienzas tu día sumergiéndote en las Escrituras, estás construyendo una base sólida sobre la cual puedes sostenerte, sin importar cuán turbulentas sean las circunstancias. Y aquí es donde la práctica se vuelve personal. Quizás quieras seguir un plan de lectura, o tal vez prefieras leer un libro en particular de la Biblia, que resuene contigo en este momento. No importa cómo lo hagas, lo esencial es que permitas que esas palabras penetren en tu corazón y te guíen. Incluso puedes escribir el versículo en un papel y llevarlo contigo durante el día, para recordarlo y reflexionarlo. Por ejemplo, si estás atravesando un momento difícil, podrías leer Salmos 23. Y reflexiona sobre lo que significa realmente confiar en Dios como tu pastor, quien te guía y provee. O tal vez estás buscando sabiduría para una decisión importante. Y Proverbios 3. 6 podría ser tu ancla. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cada versículo es una oportunidad para escuchar a Dios, para permitir que su palabra ilumine tu camino y te dé la perspectiva correcta. Y lo mejor de todo es que, cuando alimentas tu espíritu con la palabra de Dios al comenzar el día, esa palabra te acompaña, te fortalece y te guía en cada situación. Además, hay algo especial en leer la Biblia por la mañana. Tu mente está más receptiva, tu corazón más abierto, y puedes escuchar más claramente lo que Dios quiere decirte.
Es como recibir un consejo directo de Dios antes de enfrentarte al mundo. Y esa sabiduría divina es algo que todos necesitamos. Así que, haz de la lectura de la Biblia una parte esencial de tu mañana. Puede que al principio sientas que no tienes tiempo, pero una vez que empieces a experimentar el poder y la paz que trae, te darás cuenta de que no puedes empezar el día sin ella. Y no te preocupes por entender todo de inmediato. La Biblia es un pozo profundo de conocimiento, y cada vez que la lees, descubres algo nuevo. Lo importante es que permitas que esas palabras habiten en tu corazón y te guíen. Entonces, cuando tomes tu Biblia mañana por la mañana, recuerda que estás sosteniendo más que un libro. Estás tomando el alimento espiritual que te sostendrá, te fortalecerá y te llevará a través del día con una perspectiva celestial. Estás permitiendo que Dios te hable directamente. Y eso, mi amigo, es el mejor comienzo que puedes tener. Después de haber agradecido, de haber estado en silencio, de haber orado y alimentado tu espíritu con la palabra de Dios, es hora de levantarte con una actitud diferente. No se trata solo de pasar por el día como si fuera una rutina más, sino de abordarlo con una mentalidad de propósito, sabiendo que cada día es una oportunidad única que Dios te ha dado para vivir conforme a su voluntad. Aquí es donde las cosas realmente empiezan a cobrar vida. Cuando te levantas con una mentalidad de propósito, estás diciendo, este día no es un accidente. Este día tiene un propósito y estoy aquí para cumplirlo. No importa si tu día parece mundano o rutinario. Cuando lo abordas con una actitud de propósito, cada tarea, cada interacción, cada decisión se convierte en una oportunidad para reflejar el amor de Dios y cumplir con el plan que Él tiene para ti. ¿Cómo puedes hacer esto de manera práctica? Empieza por preguntarte cada mañana, ¿cuál es el propósito de Dios para mí hoy? Puede que no siempre recibas una respuesta clara de inmediato, pero lo importante es que mantengas esa pregunta en tu mente y en tu corazón a lo largo del día. A veces, el propósito de Dios para ti es algo grande, como ayudar a alguien que está pasando por un momento difícil. Otras veces, puede ser algo pequeño, pero significativo, como mostrar amabilidad a un ejemplo, o ser paciente en una situación difícil. Tener una mentalidad de propósito también significa estar atento a las oportunidades que Dios pone en tu camino. Tal vez tengas un plan para tu día, pero si te mantienes abierto a la guía de Dios, puedes encontrar que Él tiene algo diferente en mente. Y cuando estás dispuesto a seguir su dirección, incluso si eso significa desviarte un poco de tu agenda, te das cuenta de que su plan es siempre mejor que el tuyo. Además, cuando abordas tu día con un sentido de propósito, también cambia cómo enfrentas los desafíos. Los problemas que surgen, las dificultades que encuentras, ya no son solo obstáculos, sino oportunidades para crecer y para confiar más en Dios. Sabes que si Él te ha dado este día, también te dará la gracia para superar cualquier cosa que se cruce en tu camino. Una práctica útil es hacer una pequeña declaración cada mañana. Algo como, esta declaración, aunque sencilla, te ayuda a centrarte en lo que realmente importa y a recordar que no estás viviendo este día solo por vivirlo, sino que estás aquí para cumplir un propósito más grande.
Y no olvides que vivir con propósito también significa ser intencional en cómo tratas a los demás. Cada persona con la que te encuentres hoy, cada conversación que tengas, es una oportunidad para mostrar el amor de Dios. Tal vez no siempre sepas el impacto que estás teniendo, pero cuando vives con esa mentalidad de propósito, estás plantando semillas que pueden dar fruto mucho después de que el día haya terminado. Así que, al final de tu rutina matutina, antes de salir al mundo, tómate un momento para centrarte en tu propósito. Recuerda que este día es un regalo de Dios y tienes la oportunidad de hacer algo significativo con él. No importa cuán grande o pequeño sea, cuando haces todo con un corazón dispuesto y una mentalidad de propósito, estás honrando a Dios y viviendo de acuerdo con su plan. Tu cuerpo es un regalo de Dios y la Biblia nos enseña que es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19-20. Cuidarlo no es solo una cuestión de salud física, sino también de respeto y gratitud hacia el Creador que te lo dio. Cuando te levantas por la mañana y tomas la decisión consciente de cuidar tu cuerpo, estás diciendo: Dios, aprecio este cuerpo que me diste y voy a hacer mi parte para mantenerlo fuerte y saludable. Cuidar tu cuerpo al comenzar el día puede tomar muchas formas. Tal vez sea un simple estiramiento para despertar tus músculos, un vaso de agua para hidratarte o un desayuno nutritivo para darle a tu cuerpo la energía que necesita. Lo importante es que recuerdes que cada pequeño acto de cuidado es también un acto de adoración, una manera de honrar a Dios por el regalo de la vida. Piensa en esto. Cuando estás en buena forma física, te sientes mejor, tienes más energía y eres capaz de servir a Dios y a los demás con más entusiasmo. No se trata de tener un cuerpo perfecto, sino de ser lo suficientemente fuerte y saludable para cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Y eso comienza desde el primer momento del día, con las decisiones que tomas para cuidar de ti mismo. Tal vez te preguntes, ¿cómo se relaciona esto con mi vida espiritual? La verdad es que está completamente conectado. Cuando cuidas de tu cuerpo, estás creando un ambiente donde tu espíritu puede florecer. Un cuerpo bien cuidado te permite pensar con claridad, orar con más concentración y tener la energía para vivir con propósito. Además, cuando te sientes bien físicamente, es más fácil mantener una actitud positiva y estar abierto a lo que Dios quiere hacer en y a través de ti. No se trata de volverse obsesivo con la salud, sino de encontrar un equilibrio donde puedas honrar a Dios en todo, incluso en cómo cuidas de ti mismo. Puede ser tan simple como tomar unos minutos para respirar profundamente, dar un paseo al aire libre o simplemente elegir alimentos que nutran tu cuerpo en lugar de dañarlo. Cada una de estas decisiones, por pequeña que sea, es un acto de agradecimiento y de respeto hacia Dios. Y aquí hay algo interesante. Cuando empiezas tu día cuidando tu cuerpo, también estás preparando tu mente y tu espíritu para lo que viene. Un cuerpo saludable sostiene una mente clara y un espíritu dispuesto. Todo está conectado. Así que mientras te aseguras de nutrir tu alma, no olvides darle a tu cuerpo lo que necesita para estar en su mejor estado. Podrías pensar en esto como una forma de preparación. Así como un atleta se prepara antes de una competencia, tú también puedes prepararte para el día que tienes por delante. Estás entrenando tu cuerpo
pero también tu mente y tu espíritu, para estar listo para cualquier cosa que Dios ponga en tu camino. Así que, mañana por la mañana, mientras haces tus estiramientos o tomas tu desayuno, recuerda que estás cuidando el templo de Dios. Estás haciendo tu parte para mantenerte fuerte, saludable y lleno de energía para enfrentar el día con todo lo que tienes. Y al hacerlo, estás honrando a Dios y mostrando gratitud por el regalo de la vida. Puede que hayas llegado con el corazón cansado, con la mente saturada de dudas, o quizás con los sueños temblando por dentro, pero déjame decirte algo que no debes olvidar jamás. Lo que tú crees, lo que tú confías, lo que tú decides declarar con fe, eso tiene poder. Potter Real. Porque cuando caminas creyendo que vas a lograr lo que te propones con Dios de tu lado, no hay fuerza humana que te detenga. Dios no pone sueños grandes en corazones pequeños. Si lo puso en ti, es porque también te dio lo necesario para lograrlo. Y si en este momento te sientes sin fuerzas, sin dirección o hasta sin fe, entonces quédate conmigo. Porque hoy vamos a recordarte, con la palabra en mano, que tener fe no es una ilusión, es una decisión, una que cambia tu vida por completo. Muchas personas me han escrito diciendo que no tienen una iglesia cerca, que no pueden asistir por trabajo, por enfermedad o simplemente por las circunstancias de la vida. Y por eso existe este canal. Para que tú tengas un espacio donde puedas detenerte, respirar y encontrarte con Dios desde el lugar en el que estés. Este lugar no tiene paredes, no tiene horarios. Aquí solo importa una cosa, que tengas fe y abras tu corazón. Así que si este video te toca, si esta palabra te habla, si esta oración despierta algo dentro de ti, ayúdame compartiéndola. Dale like, comenta y sobre todo, compártela. Eso ayuda muchísimo para que YouTube se la muestre a más personas que también necesitan escuchar esto. Porque sí, quizás tú tengas hoy esta oportunidad, pero hay otros que no. Y tú puedes ser esa bendición que les lleve este mensaje justo a tiempo. Serías una gran ayuda en manos de Dios si lo haces. Y ya que este video se trata de confiar en que sí vas a lograrlo, quiero que escribas en los comentarios esta frase como declaración. Yo lo lograré. Solo eso. 4 palabras con poder. Escríbelas con fe. Escríbelas como quien le habla a Dios. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene no es un mensaje más. Es una palabra que puede transformar por completo la forma en que estás caminando. Quédate hasta el final, porque ese último momento puede ser justo el instante donde todo comience a cambiar. Primera parte. La fe es más que un deseo, es una decisión diaria. Muchas veces hablamos de fe como si fuera una chispa que aparece sola, algo que sentimos en los buenos momentos o cuando todo va saliendo bien. Pero la verdad, la fe real, la fe que mueve montañas, la que abre puertas donde todo parece cerrado, no nace del deseo sino de la decisión. Y esa decisión, amigo o amiga, se toma cada día, sobre todo cuando las cosas no están fáciles. La fe verdadera no es la que sentimos cuando todo va bien,
sino la que decidimos tener cuando todo parece ir mal. Es levantarte un lunes cansado, sin respuestas, y decir, yo confío. Es mirar un examen médico, una deuda, un conflicto familiar, y aún así decir, yo sigo creyendo. Porque cuando tú decides creerle a Dios por encima de las circunstancias, estás poniendo tu vida en manos del único que lo puede todo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué significa eso? Que fe no es ver para creer, es creer para ver. Fe es confiar aunque no tengas pruebas visibles. Es tener la certeza de que Dios está obrando, aunque tus ojos aún no lo vean. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Porque queremos que Dios nos muestre primero el resultado, el camino completo, la respuesta ya resuelta. Y después decimos, ahora sí creo. Pero la lógica de Dios no es como la nuestra. Él primero pide que creas, que des un paso, que declares en fe lo que aún no ves. Y luego, cuando tu fe está en movimiento, Él comienza a actuar. Hay un ejemplo muy poderoso en la Biblia. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿recuerdas ese momento? Jesús le dijo, ven. Y Pedro no pidió que se calmara la tormenta primero. No pidió garantías. Simplemente se bajó de la barca y comenzó a caminar. Su fe lo sostuvo hasta que la duda lo hizo hundirse. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Mientras creemos, caminamos. Cuando dudamos, nos hundimos. Pero incluso ahí, Jesús lo tomó de la mano. Así es nuestra vida. Tú puedes estar hoy dudando, sintiendo que tus pies ya se están hundiendo. Pero si decides volver a mirar a Jesús, si decides hoy tomar esa decisión firme de creer, aunque no veas, aunque no sientas, aunque todo grite lo contrario, entonces estás activando una fe que lo transforma todo. La fe no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. La fe reconoce que hay dolor, escasez, enfermedad o lucha, pero afirma con convicción que Dios es más grande que todo eso. Por eso la fe no es un sentimiento, porque los sentimientos suben y bajan, pero la fe se sostiene cuando está anclada en Dios. Y no te estoy hablando desde la teoría. Todos en algún momento hemos estado en esa barca, con miedo, sin saber si lanzarnos o no. Y cuando decides lanzarte, cuando decides caminar, cuando decides decirle a Dios, yo creo en lo que tú me prometiste, algo empieza a cambiar. No siempre es rápido, no siempre es visible al principio, pero créeme, empieza. Hay promesas que están esperando que tú actives tu fe. Sueños que Dios puso en ti, pero que no se han movido porque no has dado ese paso. Hoy es el día, hoy es el momento. No esperes a tener todo resuelto para creer, porque entonces no sería fe. La fe se ve en la oscuridad, en el desierto, en la incertidumbre. Así que no digas más que no tienes fe. Porque si hoy estás escuchando esto, si estás aquí buscando una palabra, si hay algo dentro de ti que se rehúsa a rendirse, entonces sí, tienes fe.
Y Dios va a usar esa fe para llevarte donde nunca imaginaste. Segunda parte. Tu fe necesita acción, no excusas. Aquí viene una verdad que a veces no queremos aceptar. La fe que solo se queda en palabras no transforma nada. Deus não responde a discursos bonitos, responde a pasos sinceros. Porque puedes decir 1000 veces yo creo, pero si tus acciones siguen negando lo que tu boca declara, entonces no estás caminando en fe, estás repitiendo una frase vacía. Y ojo, esto no lo digo para juzgarte, sino para despertarte. Porque a veces pensamos que tener fe es solo orar y esperar. Pero la fe verdadera también trabaja, también se levanta, también construye, aunque sea con lágrimas en los ojos y cansancio en el alma. La fe verdadera no se rinde, aunque el cuerpo diga basta, aunque los ánimos estén por el suelo. La fe verdadera se aferra y se mueve. En la carta de Santiago, capítulo 2, verso 17, dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si crees, debes actuar. Que si estás convencido de que Dios va a abrir esa puerta, entonces comienza a tocarla. Que si sabes que vas a lograr eso que te propusiste, entonces empieza a prepararte como si ya lo tuvieras. Dios no bendice la pasividad disfrazada de espiritualidad. No es fe decir Dios lo hará, mientras tú te quedas de brazos cruzados. Eso es comodidad. Pero si dices Dios lo hará, y mientras lo dices, sigues caminando, aprendiendo, avanzando, aunque sea con miedo, entonces sí, eso es fe real. Y Dios honra esa clase de fe. Es como cuando una madre sabe que su hijo está enfermo y aún así lo levanta cada día, lo alimenta, lo cuida y no deja de creer ni un solo segundo en su recuperación. ¿Por qué? Porque esa fe la impulsa a hacer. Porque no se queda solo en una oración, sino que pone manos a la obra. Así deberíamos ser todos con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestras oraciones. ¿Quieres un trabajo mejor? Entonces empieza a prepararte, estudia, actualízate, toca puertas aunque se cierren, porque una se va a abrir y será la correcta. ¿Quieres restaurar tu familia? Entonces empieza por ti, cambia tus actitudes. Busca el perdón, siembra amor aunque recibas rechazo. Porque quien camina en fe no espera a ver cambios para empezar, empieza para ver los cambios. Hay una historia poderosa en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, donde Jesús habla de una viuda que iba constantemente a pedir justicia a un juez injusto. Y aunque al principio él no quería atenderla, dice la Biblia que por su insistencia, por no rendirse, terminó cediendo. ¿Y sabes qué enseñanza nos dejó Jesús con esa parábola? Que si incluso un juez injusto se cansa ante la fe perseverante, cuanto más nuestro Padre Celestial responderá a quienes claman con fe y no desmayan. Tu constancia es señal de tu fe. Tu persistencia habla más fuerte que tus palabras, porque cualquiera puede decir yo creo, pero no todos siguen intentando después de la primera caída. No todos siguen tocando cuando la puerta parece de hierro. Pero quien sigue, quien no suelta, quien insiste, ese es el que verá el milagro. Así que tal vez tú has estado esperando, orando, creyendo, pero al mismo tiempo dudando, frenándote,
buscando excusas. Excusas como no tengo tiempo, ya es tarde para mí. No tengo los recursos, nadie me apoya. Pero déjame recordarte esto. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo. Moisés tartamudeaba. David era el menor y despreciado. Esther era huérfana. Y aún así, todos fueron instrumentos poderosos de Dios. ¿Sabes qué tenían en común? Que dieron el paso, que no se quedaron en las excusas, que actuaron con lo que tenían, porque la fe no necesita condiciones perfectas, solo necesita voluntad. Y Dios se encarga del resto. Así que no sigas esperando que todo se acomode para empezar. Empieza hoy, con lo que tengas, donde estés, con lo que sabes, aunque sientas miedo, porque mientras tú caminas en fe, Dios camina contigo. Tercera parte, las voces que apagan tu fe y cómo silenciarlas. Algo que muchas veces no notamos es que nuestra fe no muere sola. Nuestra fe se apaga lentamente cuando empezamos a prestarle atención a las voces equivocadas. Y no solo hablo de las voces de los demás. A veces la voz que más apaga tu fe es la tuya propia, esa que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que es muy tarde, que ya fracasaste muchas veces, que eso no es para ti. ¿Te ha pasado que estás motivado, orando, convencido de que sí vas a lograrlo, pero de pronto llega alguien que, sin saberlo, te lanza una palabra como una piedra, una crítica, una burla, un comentario negativo? Sin darte cuenta, esa semilla de duda empieza a crecer. Y luego tú mismo te encargas de regarla cada vez que dices, mejor no lo intento, eso es muy difícil, seguro no funcionará. La fe necesita un ambiente donde respirar. Y si vives rodeado de voces que constantemente te están diciendo que no vas a poder, o si tú mismo repites esas frases, entonces estás cerrando el espacio donde tu fe podría florecer. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Lo ves? Lo que escuchas alimenta lo que crees. Por eso es tan importante que aprendas a filtrar las voces que permites en tu vida. No puedes estar alimentando tu fe con la palabra de Dios por las mañanas y luego pasar el resto del día escuchando personas que viven desde el miedo, desde la queja, desde la envidia. No puedes escuchar palabras de muerte y esperar cosechar vida. Y cuando te hablo de silenciar voces, no te digo que te aísles de todos, pero sí que pongas límites. Que reconozcas qué personas están apagando tu llama y decidas proteger lo que Dios está construyendo en ti. Porque el enemigo no necesita destruirte con un gran ataque si logra debilitar tu fe con pequeñas dudas todos los días. Mira, incluso Jesús tuvo que enfrentarse a esto. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, cuando iba a resucitar a la hija de Jairo, dice la Escritura que al llegar a la casa había mucha gente llorando, gritando, diciendo que la niña ya estaba muerta. ¿Sabes qué hizo Jesús? Echó a todos fuera. Se quedó solo con quienes creían. Porque la fe no crece en medio del ruido del miedo. La fe necesita silencio, necesita espacio, necesita compañía que crea contigo. Entonces, ¿qué voces estás permitiendo en tu vida? ¿A quiénes escuchas más? ¿Qué tipo de palabras repites?
Si todo lo que recibes son frases que apagan tu ánimo, críticas disfrazadas de consejos, opiniones que no vienen de personas que caminan con Dios, entonces tu fe no está respirando. Y lo que no respira, se apaga. Es momento de tomar autoridad sobre tus pensamientos, de elegir con intención qué permites que entre en tu mente y qué decides sacar. De reemplazar esa voz que te repite. No puedes por la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Empieza a rodearte de fe. Escucha prédicas, alabanza, versículos, personas que te edifiquen, testimonios de milagros reales. Llénate de historias que te recuerden lo que Dios puede hacer, porque eso despierta tu fe, la activa, la fortalece. Y si no tienes a nadie que te hable con fe, entonces empieza tú. Habla a tu alma. Declárate vida. Como hacía el salmista cuando decía, alma mía, alaba a Jehová. Eso no era una emoción, era una orden. Porque tu alma a veces se cansa, pero tu espíritu tiene autoridad para levantarla. Habla con fe, declara con fe, piensa con fe, respira con fe. Porque el mundo tiene suficientes voces gritando miedo, pero tú estás llamado a ser diferente, a ser de los que creen aunque todo diga lo contrario. Cuarta parte. La fe que resiste el tiempo y no se rinde aunque tarde. Una de las luchas más fuertes para cualquiera que camina con fe es la espera. Porque cuando oramos, cuando confiamos, cuando le decimos a Dios yo creo, muchas veces imaginamos que la respuesta será inmediata. Pero Dios no trabaja según nuestros relojes. Él no tiene prisa y eso nos cuesta entender, porque vivimos en un mundo que todo lo quiere ya rápido, al instante. Pero la fe madura se fortalece en el tiempo. Hay un momento difícil que todos atravesamos cuando creemos en algo y no pasa, cuando oramos y no vemos nada, cuando sembramos y no hay fruto. Es ahí donde muchos bajan los brazos, donde el enemigo susurra, ¿ves? Nada cambia. Y donde el corazón cansado empieza a preguntarse si Dios en verdad escuchó. Pero escucha bien esto. Dios no se olvida de lo que promete. El tiempo de espera no es castigo, es proceso. No es que Dios se haya ido, es que está trabajando algo más profundo en ti. Está preparando el escenario, fortaleciendo tu carácter, acomodando lo que viene. Piensa en Abraham. Dios le prometió descendencia. Le dijo que sería padre de multitudes. Pero pasaron años, muchos años. Su cuerpo envejecía, su esposa también. Las condiciones naturales decían que no, pero Abraham siguió creyendo. Y fue precisamente esa fe que resistió el paso del tiempo la que lo convirtió en ejemplo para todos nosotros. En Romanos capítulo 4, verso 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Te das cuenta? No solo no dudó, sino que mientras esperaba, se fortalecía. Porque cuando tu fe resiste el tiempo, ya no solo esperas el milagro, te conviertes en alguien nuevo durante la espera. Y eso es lo más valioso.
que Dios, más que entregarte un sueño, quiere formarte para sostener ese sueño. Porque si te da algo antes de tiempo, puede destruirte en lugar de bendecirte. Por eso muchas veces Dios retrasa una respuesta, no porque no quiera dártela, sino porque te ama tanto que prefiere hacerte fuerte primero. Ahora tú podrías decir, pero yo llevo años esperando, he llorado, he confiado, he orado con todo mi corazón, ¿por qué aún no pasa? Y yo te entiendo. No hay respuestas fáciles para esa pregunta, pero sí te puedo asegurar esto, tu fe no es en vano. Dios ve cada lágrima, escucha cada oración, y aunque hoy no lo entiendas, Él está obrando en silencio. Tiene una promesa que a mí me ha sostenido muchas veces. A su tiempo yo, Jehová, apresuraré las cosas. Mira qué belleza. Dios dice que llegará el momento en que todo se acelerará, en que todo lo que estaba detenido comenzará a fluir. Pero no será en tu tiempo, será en el suyo, y cuando ese tiempo llegue, no habrá nada ni nadie que pueda detener lo que Él preparó para ti. Así que, no te rindas, porque el milagro no ha llegado aún. No apagues tu fe, porque sientes que tarda. Porque cuando más cerca estás del cumplimiento, más fuerte es la prueba. Y muchas personas abandonan justo cuando estaban a punto de ver la respuesta. Resiste, mantente firme, no dejes de orar, no dejes de declarar, no dejes de soñar, porque la fe que resiste el tiempo es la que agrada a Dios, y esa fe, tarde o temprano, verá lo que esperó con lágrimas, con lucha y con esperanza. Hay algo muy poderoso que muchas veces olvidamos. Cuando decides tener fe, no solo estás impactando tu propia vida, también estás dejando huellas en el camino de otros. Porque la fe no es silenciosa. Aunque no lo digas con palabras, se nota en tu forma de caminar, en cómo enfrentas los problemas, en cómo te levantas después de caer. Y créeme, hay personas mirándote. Tal vez nunca te lo han dicho, tal vez no lo has notado, pero hay alguien que te observa y que al ver que tú sigues adelante con fe, aún en medio de todo lo difícil, se inspira. Porque tu fe, tu resistencia, tu decisión de seguir creyendo, habla más fuerte que 1000 sermones. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, hay una historia que lo refleja con claridad. Un paralítico no podía llegar hasta Jesús por sí mismo, pero sus amigos, al ver su situación, lo cargaron, lo subieron al techo y lo bajaron por una abertura para que Jesús lo sanara. Y lo más impactante es lo que dice el verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Notas eso? Jesús no miró primero la fe del enfermo, sino la fe de sus amigos. La fe de otros fue lo que desató el milagro en ese momento. Eso significa que tu fe también puede abrir caminos para los demás. Que lo que tú haces creyendo puede mover el cielo no solo por ti, sino por tu familia, por tus hijos, por personas que ni siquiera conoces. Tal vez tú estás luchando hoy por algo y piensas que tu batalla es solo tuya. Pero hay generaciones que se están viendo afectadas por tu decisión de creer. Cada vez que oras por tu hijo, aunque él no quiera escuchar, tu oración está sembrando.
Cada vez que confías en Dios en medio de tu matrimonio difícil, esa fe está marcando a quienes te rodean. Cada vez que decides no rendirte, aunque podrías, estás escribiendo una historia de fe que otros recordarán cuando les toque pasar por algo similar. Y no tienes que ser perfecto para inspirar a alguien. No tienes que tenerlo todo claro, ni ser un líder, ni tener una plataforma. Basta con que vivas lo que crees. Basta con que tomes tu Biblia, que ores con sinceridad, que hables con amor, que no te rindas cuando todo parece perdido. Esa vida vivida en fe es el mejor testimonio que puedes dar. Muchas veces la fe no hace ruido, pero transforma atmósferas. Hay hogares que empiezan a sanar cuando uno solo decide creer. Hay trabajos que cambian de ambiente porque un empleado decidió confiar en Dios en vez de quejarse. Hay corazones endurecidos que comienzan a abrirse porque alguien a su lado se mantuvo firme y sereno, lleno de esperanza. Por eso no subestimes el poder de tu fe. No pienses que porque nadie lo ve, no vale. Dios lo ve todo. Y hay personas que, aunque no digan nada, están recibiendo fuerza a través de ti. Tú puedes estar siendo el reflejo de lo que significa confiar, perseverar y no soltar la promesa, aunque todo parezca en contra. Y esto es hermoso, porque significa que tu fe no es solo un recurso personal. Es un regalo colectivo. Es una antorcha que puede encender otras antorchas. Y cuando una sola persona se decide a caminar con Dios, incluso con miedo, incluso con debilidad, entonces se levanta una luz que puede iluminar caminos enteros. Así que sigue. No bajes los brazos, no te calles, no te escondas, porque mientras caminas con fe, aunque no lo sepas, estás ayudando a otros a creer que también pueden lograrlo. Sexta parte. Lo que parece el final, a veces es el punto exacto donde Dios empieza. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no hay nada más que hacer, que todo lo que intentamos falló, que llegamos al límite. Y es ahí, justo en ese lugar, donde ya no nos quedan fuerzas, donde a veces sucede lo más inesperado. Dios aparece. Dios es especialista en llegar cuando el corazón está quebrado, cuando el alma está vacía, cuando todo se ve como una pérdida. No porque disfrute nuestro dolor, sino porque en ese punto es cuando estamos más dispuestos a soltar el control y dejar que sea Él quien actúe. La fe más pura no es la que se mantiene cuando todo es posible, sino la que sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Y tal vez tú estés en ese punto ahora. Tal vez sientes que tu oración no fue respondida, que el negocio que soñaste se derrumbó, que esa relación por la que oraste ya no tiene vida, que la oportunidad que esperabas no llegó. Y en medio de todo eso, hay una voz dentro de ti que dice: esto es el final. Pero no lo es. Cuando crees en Dios, los finales son solo escenarios disfrazados donde Él puede mostrar su gloria. Es en los cementerios donde Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Es cuando la barca se está hundiendo que Él calma la tormenta. Es cuando el aceite parece acabarse, que el milagro de la multiplicación ocurre, porque Dios no necesita abundancia para actuar.
A veces espera a que todo se acabe para mostrarte que Él es tu verdadera fuente. Y es que muchas veces, mientras creemos tener el control, no dejamos espacio para que Dios obre. Pero cuando todo se nos escapa de las manos, ahí nos rendimos. Y cuando nos rendimos, Él toma el timón. Ese momento donde ya no sabes qué hacer, es justo el lugar donde empieza la fe más real, la más sincera, la que brota entre lágrimas, la que no tiene poses ni adornos, solo un corazón diciéndole a Dios, haz lo que tú quieras. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, hay una historia que toca el alma. Una viuda llega al profeta Eliseo y le dice que sus acreedores quieren llevarse a sus hijos como esclavos porque no puede pagar sus deudas. Imagínate ese dolor. Ya no tenía nada. Pero Eliseo le hace una pregunta clave. ¿Qué tienes en casa? Y ella responde, una vasija con un poco de aceite. Solo eso. Y con ese poco de aceite, Dios hizo un milagro tan grande que no solo pagó su deuda, sino que le sobró para vivir. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque tú pienses que no tienes nada, Dios puede hacer algo glorioso con ese poco que te queda. Una oración sincera, una lágrima, un paso más, una semilla de fe. Eso basta para que el cielo se mueva. Deus no necesita grandes cosas para obrar. Solo necesita un corazón dispuesto. Una mente que diga, no entiendo lo que pasa, pero sigo creyendo. Un espíritu que se atreva a decir, aunque me siento en el suelo, voy a levantarme una vez más. Y quizás tú hoy estás ahí, en el suelo, mirando alrededor y diciendo, esto no era lo que soñé. Pero escucha, la historia no ha terminado. Dios no ha dicho su última palabra. Y si aún tienes fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, entonces aún puedes ver lo imposible suceder. Porque el que tiene fe nunca está solo. Aunque todo se caiga, aunque te falte todo, si tienes a Dios, lo tienes todo. Y lo que parece el final, a veces ese es simplemente el escenario donde Dios está a punto de escribir tu mejor comienzo. Séptima parte. Lo que Dios promete, lo cumple, aunque tú ya no creas. Algo que necesitamos entender con claridad es esto. La fidelidad de Dios no depende de nuestra fuerza, ni de nuestra constancia, ni siquiera de nuestra fe perfecta. Dios no deja de ser Dios solo porque tú estás pasando por un momento de debilidad. Él no cambia según tu ánimo, ni se aleja si estás quebrado. Él es fiel incluso cuando nosotros fallamos. Y esto es vital porque hay momentos en los que, por más que intentas, ya no puedes seguir creyendo con la misma intensidad. Te cansas, te desanimas, sientes que te fallaste a ti mismo, que dudaste, que te alejaste. Pero ahí es donde entra la gracia. Porque Dios no te abandona porque tú dudes. Al contrario, te sostiene para que vuelvas a creer. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Lo entiendes?
Su fidelidad es parte de su naturaleza. No la basa en lo que tú haces. Él cumple lo que promete porque es fiel por esencia, porque su palabra no caduca, porque cuando Él dice algo, es como si ya estuviera hecho, aunque tú todavía no lo veas. Tal vez tú hoy estás sintiendo que fracasaste en tu fe, que prometiste confiar, que oraste con fuerza, que te ilusionaste, pero después vino la duda, el miedo, la desesperanza. Tal vez piensas que eso ya arruinó todo, que Dios se cansó, que la promesa expiró. Pero escucha esto con el alma. Lo que Dios te prometió no se cancela por tus momentos de flaqueza. Dios no es como los seres humanos. Nosotros amamos con condiciones, perdonamos con límites, retiramos el apoyo cuando el otro nos decepciona. Pero Dios no es así. Él no se retira de ti por tus errores. Al contrario, se acerca aún más, porque Él no busca hijos perfectos. Busca hijos que lo necesiten. Y si alguna vez te preguntaste, ¿cómo puede Dios cumplirme si ya me alejé tanto? La respuesta es sencilla. Porque la promesa fue suya, no tuya. Porque fue Él quien la declaró. Porque fue Él quien dijo que lo haría. Y si fue Él quien habló, entonces Él mismo se encargará de cumplir, aun si tú ya no tienes fuerzas para creer. Mira lo que sucedió con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Un hombre justo, piadoso, que oró por un hijo durante años. Pero cuando por fin el ángel se le aparece y le dice que su esposa dará a luz, Zacarías no lo cree. Y por esa duda, quedó mudo hasta que la promesa se cumplió. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que aunque dudó, el milagro sucedió igual. Eso nos enseña que a veces Dios cumple sus promesas en silencio. Que aunque no puedas gritarlo, aunque tu fe esté temblando, Él sigue actuando. Porque sus planes no dependen de tu perfección, sino de su amor inquebrantable. Así que si hoy estás sintiendo que ya no puedes más, que estás lejos de tu mejor versión, que estás lleno de errores, de preguntas, de vacíos, vuelve tu mirada a Él, porque su fidelidad no ha cambiado, y porque la promesa que Él te dio sigue viva. Y tú me dirás, ¿pero cómo creer otra vez si me decepcioné tantas veces? Y yo te responderé esto. No pongas tu fe en los resultados, pon tu fe en quien te dio la promesa. Porque cuando tu confianza está en Dios, aunque todo se derrumbe, tu corazón no se cae. Porque Él sigue estando. Él sigue hablando. Él sigue obrando, incluso cuando tú ya no lo sientes. Y créeme, lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. Lo que te mostró, lo va a cumplir. No importa cuántos años hayan pasado, no importa si ya nadie cree. Si tú mismo ya no sabes cómo volver a tener esperanza, Dios lo hará. Porque lo prometió. Y lo que Él promete, nunca se olvida. Octava parte. La fe también es obedecer cuando no entiendes nada. Muchas veces queremos que Dios nos hable, que nos guíe, que nos muestre el camino, pero no siempre estamos dispuestos a obedecer lo que nos pide. Y eso también es parte de la fe. Creer no es solamente esperar con esperanza, también es actuar con obediencia.
incluso cuando no entiendes por qué, ni cómo, ni para qué. Hay momentos en los que Dios te pide algo que no tiene sentido para tu lógica. Te dice que perdones a alguien que te hirió profundamente. Que sueltes una relación que te llena de emociones, pero no de propósito. Que camines hacia algo nuevo sin garantías visibles. Y todo eso, en lo humano, incomoda, duele, desconcierta. Pero en lo espiritual, abre puertas. Obedecer cuando todo tiene sentido es fácil. Lo difícil y lo verdaderamente poderoso es obedecer cuando no lo entiendes, cuando no lo sientes, cuando no ves frutos inmediatos. Esa obediencia silenciosa, esa que no aplaude nadie, es la que mueve montañas. Mira el caso de Noé. Dios le pidió que construyera un arca en medio de la tierra seca, cuando no llovía, cuando no había señales, cuando todo el mundo se reía de él. Pero Noé no discutió con Dios. No preguntó 1000 veces. No se esperó a que las nubes se pusieran negras. Noé obedeció. Y su obediencia salvó no solo su vida, sino la de su familia y de toda una generación. Y eso es lo que tal vez Dios está esperando de ti. Que obedezcas aún cuando no veas. Que te muevas cuando Él te diga, aunque el camino no esté claro. Porque lo que hoy parece un acto simple, un paso pequeño, una decisión incómoda, puede ser justo lo que desate el milagro que llevas tiempo esperando. A veces Dios te dice que te alejes de ciertos ambientes, que apagues ciertas voces, que tomes distancia de personas que te frenan. Y tú quizás no quieres hacerlo porque son parte de tu rutina, de tu comodidad. Pero la fe también es tener el valor de soltar lo que Dios te está pidiendo, aunque te duela, aunque no comprendas. Porque la obediencia hoy es la protección de mañana. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de esto. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, sabía lo que venía. Sabía que la cruz lo esperaba. Y aún así, su oración fue: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el corazón de la verdadera fe. Saber que puedes pedir, pero estar dispuesto a aceptar lo que Dios decida. Porque no se trata solo de que Dios haga tu voluntad. Se trata de que tú confíes tanto en Él que estés dispuesto a seguirle, incluso si su voluntad no es lo que tú esperabas. Y esto puede ser muy difícil de aceptar, porque queremos que nuestra fe solo traiga bendiciones, milagros, respuestas rápidas. Pero a veces, la fe te llevará por procesos, por caminos estrechos, por momentos de silencio. Y en esos momentos, obedecer será tu mayor acto de adoración. Así que pregúntate hoy, ¿hay algo que Dios me pidió y no he obedecido por miedo, por dudas, por comodidad? Porque quizás ese paso que no has dado es el que está bloqueando lo que tanto estás esperando. No esperes sentirte listo. No esperes que todo tenga lógica. Dios muchas veces te moverá sin darte todos los detalles. Pero si obedeces, si confías en su voz más que en tus cálculos, entonces verás cómo lo imposible empieza a tomar forma.
Obedecer no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Porque Dios nunca te pide algo para destruirte. Siempre es para formarte, protegerte o prepararte para algo mayor. Novena Pater. La fe que sana tu interior antes que tu exterior. Hay algo que pocos dicen, pero que todos en algún momento experimentamos. A veces creemos que lo que más necesitamos es un cambio externo, cuando en realidad lo que más urge es una transformación interior. Y la fe, cuando es genuina, no solo mueve montañas fuera de ti, también empieza por sanar lo que hay dentro de ti. Porque, ¿de qué sirve alcanzar tus metas, lograr lo que te propones, tener éxito a los ojos de los demás, si por dentro estás roto, lleno de heridas, inseguridades, traumas, vacíos, miedos? Dios quiere darte mucho más que logros. Quiere darte paz. Quiere que tu alma esté en orden antes de entregarte bendiciones que podrías malgastar si no estás bien por dentro. Por eso, muchas veces, antes de cumplir tu sueño, Dios te lleva a un proceso donde te confronta contigo mismo. Te muestra lo que necesitas sanar. Te revela qué áreas siguen atadas a la tristeza, al orgullo, al pasado. Y aunque ese proceso puede ser incómodo, también es profundamente liberador. En el Evangelio de Lucas, capítulo 8, encontramos a una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenían médicos, en soluciones, en intentos, y nada funcionaba. Pero un día, entre la multitud, se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. Y al instante fue sana. Pero lo más impactante no fue solo la sanidad física. Fue lo que Jesús hizo después. Él se detuvo, la buscó, le habló. Le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Esa palabra salvado no solo hablaba de su cuerpo, hablaba de su alma. Porque Jesús no solo quiere sanar lo visible, quiere restaurar lo que nadie ve. Quizás tú también llevas años con heridas internas. Tal vez has logrado cosas, pero sientes que algo dentro de ti sigue roto. Quizás te cuesta confiar, amar, perdonar, empezar de nuevo. Y Dios lo sabe. Por eso te tiene aquí leyendo esto, porque quiere empezar contigo desde adentro. La fe no solo te lleva a caminar hacia tus sueños, también te lleva a enfrentar lo que evitaste por años. Y no para avergonzarte, sino para liberarte, para que cuando llegues a donde sueñas, llegues con un corazón sano, en paz, firme, estable. Dios no tiene prisa por llevarte a la meta. Tiene interés en formarte para que cuando llegues puedas sostener lo que Él te entregó. ¿De qué sirve que logres lo que te propones si tus heridas internas sabotean la bendición? Si el dolor no resuelto te hace tomar decisiones desde el miedo y no desde la sabiduría. Por eso es tan importante dejar que la fe también entre en tus emociones, en tu pasado, en tu historia. Porque la fe, que solo toca lo externo, es superficial. Pero la fe que transforma tu interior es la que de verdad te cambia la vida. Y sí, puede doler. A veces vas a llorar. A veces
te vas a sentir vulnerable. Pero cada vez que decides entregarle a Dios una herida, Él no solo la sana, también la convierte en testimonio. Lo que hoy es tu dolor, mañana puede ser tu mensaje. Y lo que hoy parece una herida abierta, Dios puede convertirlo en un canal para bendecir a otros. Así que no temas si en este proceso de fe, Dios está tocando tu interior. Si sientes que te está llevando a mirar hacia adentro, es porque te ama tanto que no quiere que avances cojeando. Quiere verte libre, pleno, renovado. Confía, porque antes de entregarte lo que te propusiste, Dios quiere que tú mismo te conviertas en alguien más fuerte, más sabio, más sano. Y esa transformación empieza con una simple decisión: permitirle a Dios entrar no solo en tu futuro, sino en tu alma. 10ª parte. La fe te conecta con el propósito, no solo con los resultados. Hay una verdad que a muchos nos cuesta aceptar, y es que no todo lo que deseamos es parte del propósito de Dios para nuestra vida. A veces tenemos metas, planes, sueños que pueden ser buenos, que pueden parecer nobles, pero que no siempre son lo que Dios diseñó para nosotros. Y la fe auténtica, la madura, es la que sabe decir: Dios, haz tu voluntad, aunque no se parezca a la mía. Y es que sí, claro que puedes lograr lo que te propones, pero también debes preguntarte: ¿esto que quiero está alineado con lo que Dios quiere para mí? Porque cuando tu fe está conectada al propósito de Dios, entonces no solo vives persiguiendo logros, sino que caminas en paz. No te mueves por ansiedad, ni por competencia, ni por presión. Te mueves porque sabes que estás donde debes estar. Uno de los mayores peligros hoy es tener metas desconectadas de la identidad que Dios te dio. Puedes pasar años trabajando por un sueño y al final darte cuenta de que era el sueño de alguien más. Que lo hiciste por aprobación, por miedo a quedarte atrás, por necesidad de reconocimiento. Pero cuando tu fe se alinea con el propósito eterno de Dios, todo cambia. Porque ya no caminas por impulso, caminas con dirección. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra es clave. Dios no improvisa contigo. Él ya pensó en ti antes de que tú siquiera pensaras en Él. Él tiene un diseño para tu vida, y tu fe es la llave que te conecta con ese diseño. Por eso, no tengas miedo de soltar lo que te propusiste, si Dios te muestra que tiene algo mejor. No te apegues a una idea solo porque llevas años persiguiéndola. A veces, tener fe también es tener el valor de decir: esto ya no me representa, esto ya no me edifica, esto ya no me impulsa al propósito. Y entonces soltar para hacer espacio a lo nuevo que Dios tiene. Te digo esto con mucho amor. No todo éxito visible es bendición. Hay puertas que se abren por insistencia humana, pero que no traen paz. Hay oportunidades que parecen doradas, pero están vacías por dentro. Y hay caminos que todo el mundo celebra,
pero que te alejan de ti mismo. Por eso, la fe también necesita discernimiento. Porque si no, puedes lograr lo que te propusiste y aún así sentirte perdido. Tener fe no es solamente decir, yo voy a lograrlo, sino también poder decir, yo voy a obedecer, aunque no sea lo que yo imaginé. Y esa obediencia, esa rendición, no es resignación. Es confianza plena. Es saber que Dios ve más allá, que Él conoce el futuro, los detalles, las consecuencias, que Él sabe qué cosas van a edificarte y cuáles van a desenfocarte. Y cuando caminas desde ahí, desde esa fe que busca propósito y no solo resultado, entonces tu alma descansa. Ya no te comparas. Ya no te frustras por el ritmo de los demás. Ya no te enojas si algo se retrasa. Porque entiendes que todo lo que es tuyo llegará en el tiempo perfecto de Dios. Ni honte, ni después. Justo cuando tu corazón esté listo para recibirlo. Así que hoy quiero invitarte a algo más profundo. No solo le pidas a Dios que te ayude a lograr lo que te propones. Pídele que te muestre si eso que te propusiste realmente viene de Él. Pídele claridad. Pídele sabiduría. Porque cuando caminas en propósito, tu alma florece. Y la fe que se alinea con el cielo, esa es la fe que no falla nunca. En décima parte. Dios no se fija en tus capacidades, sino en tu disponibilidad. Una de las mentiras más comunes que el enemigo siembra en nuestra mente es que no somos lo suficientemente buenos, preparados, talentosos o fuertes para lograr algo. Y cuando esa mentira se instala, lo primero que mata es la fe. Porque empiezas a pensar que el llamado de Dios es solo para otros. Para los que hablan bien, para los que tienen más recursos, para los que parecen tenerlo todo bajo control. Pero eso no es verdad. Dios nunca ha buscado a los más capaces. Dios busca corazones disponibles, personas dispuestas a decir, Señor, aquí estoy, no sé cómo hacerlo, pero si tú me guías, yo voy. Porque Él no necesita tu experiencia, necesita tu obediencia. No requiere que tengas todo resuelto, solo que digas sí. Mira a Moisés. Cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel, lo primero que hizo Moisés fue presentar sus excusas. Le dijo a Dios que no sabía hablar bien, que no lo escucharían, que no era capaz. Pero Dios no aceptó esas excusas. Le respondió con firmeza. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo, Jehová? Es decir, no te fijes en lo que te falta. Fíjate en quién te envía. Eso mismo te dice Dios hoy. No te enfoques en tus limitaciones. Enfócate en su grandeza. Porque cuando Él llama, también capacita. Cuando Él te elige, también te respalda. Y lo que tú ves como una debilidad puede ser justo lo que Dios use para glorificarse a través de ti. A veces tú mismo eres quien se pone trabas, te saboteas. Dices, no sé hablar en público, no tengo estudios suficientes, soy muy tímido, vengo de una familia rota, he fallado mucho.
Pero si estudias la Biblia, te vas a dar cuenta de que Dios siempre eligió a personas imperfectas. Pedro era impulsivo, Pablo fue perseguidor, Rahab era una prostituta, Gedeón dudaba de todo. Y sin embargo, todos ellos hicieron historia. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve un corazón dispuesto, hace maravillas. Él no necesita instrumentos perfectos. Necesita instrumentos rendidos. Y si tú estás dispuesto a creerle, aunque no tengas claridad total, aunque no tengas los recursos ni el respaldo de otros, entonces Dios va a empezar a moverse contigo. Y cuando Él se mueve, todo cambia. Porque tu debilidad se convierte en testimonio. Porque las personas que te veían como insignificante verán cómo Dios te levanta. Y no porque tú pudiste solo, sino porque tu fe abrió un camino que antes estaba cerrado. Recuerda esto siempre. Zeus no busca superhéroes. Busca gente con el corazón quebrado que diga: yo quiero que tú me uses. Él no elige por apariencia, ni por currículum, ni por habilidades. Elige por propósito. Y si estás escuchando este mensaje, es porque tú también tienes uno. Así que no te sigas menospreciando. No sigas diciendo: yo no puedo. Porque tú, con Dios de tu lado, puedes más de lo que imaginas. Puedes ser canal de sanidad para otros. Puedes restaurar familias. Puedes iniciar proyectos que bendigan a miles. Puedes dejar una huella que transforme generaciones. Pero todo empieza con un sí. Un sí sincero. Un sí honesto. Un sí en medio del miedo. Un sí que dice: Señor, no sé cómo, pero confío en ti. Y ese sí es todo lo que Dios necesita para comenzar la obra en tu vida. Dieu de ma part. Cuando tu fe te transforma antes de transformar tu realidad. Una de las cosas más poderosas que Dios hace con tu fe no es cambiar lo que te rodea, sino cambiarte a ti. Y eso es algo que a veces pasamos por alto. Porque creemos que tener fe es ver que todo a nuestro alrededor se acomode, que las circunstancias se transformen, que el milagro llegue rápido, que la meta se logre sin tanto proceso. Pero lo que Dios busca muchas veces no es primero cambiar tu situación, sino transformarte a ti dentro de esa situación. Porque Dios sabe que si cambia primero tu realidad, pero tú sigues siendo el mismo por dentro, entonces repetirás los mismos errores. Pero si tu corazón cambia primero, entonces cualquier realidad futura se convierte en un terreno fértil para la bendición. Y eso es lo que hace la fe. La fe verdadera no solo espera algo de Dios, también permite que Dios haga algo en ti. Empiezas a pensar distinto, a ver distinto, a reaccionar distinto. Porque la fe no solo abre puertas afuera, abre ventanas por dentro. Ventanas de entendimiento, de madurez, de humildad, de paciencia, de fortaleza. Mira al joven José en el libro de Génesis. Él tenía un sueño, un propósito que venía directamente de Dios.
Pero antes de ver el cumplimiento de ese sueño, pasó por el pozo, la esclavitud, la calumnia, la cárcel, el abandono. ¿Por qué? Porque Dios no solo quería llevarlo al palacio, quería prepararlo para sostener el palacio sin que se le subiera al corazón. Si Dios le hubiera dado el trono desde el primer día, tal vez el orgullo lo habría destruido. Pero como permitió que pasara por procesos, José llegó al lugar que Dios había prometido con un corazón transformado. Ya no era un muchacho orgulloso con visiones de grandeza. Era un hombre que sabía lo que era sufrir, esperar, perdonar, confiar. Y así es contigo. Deus no está ignorando tu fe. Él la está utilizando para transformarte. Cada oración sin respuesta inmediata te enseña a perseverar. Cada puerta cerrada te enseña a confiar más en su tiempo. Cada caída te enseña a depender más de su gracia. Porque más importante que lo que logres es en quién te conviertes mientras lo logras. Entonces no midas tu fe solo por los resultados visibles. Mídela por lo que está haciendo en tu carácter, en tu mente, en tu espíritu. Pregúntate, ¿hoy tengo más paz que ayer? ¿Estoy confiando más? ¿Estoy reaccionando con menos miedo? ¿Estoy amando más, perdonando más, rindiéndome menos? Si las respuestas son sí, entonces tu fe está viva, aunque todavía no veas todo lo que esperas. Dios es un Padre sabio. No quiere solo verte alcanzando cosas. Quiere verte creciendo. Porque lo que tú llegas a hacer con Él vale mucho más que lo que puedas lograr sin Él. Así que celebra tu proceso, aunque todavía falte camino, aunque no todo esté claro. Porque si tu fe te está cambiando por dentro, entonces ya estás más cerca de la victoria. Ya estás más cerca del propósito. Porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza también a cambiar. Y eso es el poder más grande de la fe. No solo transformar lo externo, sino hacer de ti una persona nueva, más fuerte, más libre, más parecida al corazón de Dios.